Amigos, ¿cómo están? Esto es Voz Ciudadana. Su conductora, nuestra compañera Elsa Iturriaga, se encuentra de vacaciones y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo. El tema de hoy es la trata de personas. Es conocida en el mundo como la esclavitud del siglo XXI. Ningún país se salva. Esto afecta a todos los países y logra denigrar a las personas hasta convertirlas en simples mercancías. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, más de 20 millones de personas se ven sometidas a realizar trabajos forzados, incluido la explotación sexual. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy y para ello tenemos como invitados a la señora Doris Wolcott, directora del movimiento El Pozo, y al señor Joel Javilés, representante de la ONG CHS Alternativo, a quien les damos la más cordial bienvenida aquí al canal del Congreso de la República. Y antes de entrar a tratar el tema de fondo, quiero invitarlos a ver la encuesta que hemos realizado para conocer qué es lo que conoce la gente sobre este tema. Veamos. ¿Usted sabe qué es la trata de personas? La trata de personas ahorita. Cuando lo prostituyen, creo. La trata de personas, la explotación de las personas sin su previo consentimiento, ¿no? De repente a poder afrontar un cierto abuso, de repente, ¿no? Contra su personalidad e integridad. Claro, es cuando engañan a personas con opciones laborales, prometiéndoles un buen sueldo, no sé, de 1.200, 1.500 soles, pero al final los llevan y los explotan, ¿verdad? A lugares lejanos como la selva, por ejemplo. La trata de personas es trata de, o sea, los niños son explotados y son como decían, o sea, son vendidos, ¿no? Al extranjero, son prácticamente como animales, los tratan a los niños, ¿no? Son vendidos prácticamente así. Sí, es que cuando engañan a las personas, para supuestamente un trabajo, pero en verdad lo utilizan para otras cosas. El tráfico de personas, ¿no? Ya ilegalmente. Sí, cuando una persona se hace, o sea, trabaja de las demás personas, ¿no? O sea, más que todo de las mujeres. Escoger a las personas, llevarlas a la fuerza y prostituirlas, venderlas. Sabemos que CHS Alternativo ha realizado un estudio desde la perspectiva de la ciudadanía y ha presentado el año pasado un informe. Este estudio está basado en la ley de trata y también en el plan de acción que se viene implementando desde el 2011 hasta este año. ¿Cuál es lo más saltante de este plan? ¿Qué refleja este plan, este informe que ustedes han elaborado? Bueno, sí, gracias por la invitación. El informe básicamente lo que hace es una evaluación del Plan Nacional de Acción de Lucha contra la Trata de Personas 2011-2016. A través de la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y el recojo de información también por parte de los distintos sectores del Estado, se hace un análisis de esta información y se evalúa el cumplimiento de ese plan. Hay un punto que realmente me impresionó del informe que he tenido la oportunidad de leer, y es que se deja la puerta abierta a la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podemos encontrar viendo las cifras del INPE o las distintas cifras que presenta el Estado que el nivel de impunidad en el delito de trata de personas es altísimo, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis en función de la información recibida y hemos encontrado que menos de 2 personas de cada 100 que son procesadas por el delito reciben sentencia. O sea, de cada 100 procesados, menos de 2 son finalmente sentenciados. Podemos encontrar un número de aproximadamente 60 sentenciados por trata de personas a nivel nacional, considerando que tenemos un gran número de denuncias y un subregistro también muy alto. Pero hay una ley que tiene hasta más de 25 años de pena de cárcel para los que cometen este delito. Efectivamente, la ley es del año 2007, que tipifica la trata de personas como un delito autónomo, sanciona, tiene agravantes y puede llegar a penas muy altas, ¿no? Pero lamentablemente todavía no se ve una aplicación correcta de la ley por parte de los operadores de justicia, como podemos ver en los resultados, ¿no? En el nivel de impunidad que hay, las pocas sentencias, y ahí podemos identificar distintas dificultades. Sí parece importante resaltar que con la creación de las fiscalías especializadas en el delito de trata de personas en el último año, esperamos que se pueda generar mejores mecanismos para procesar los casos de trata de personas y finalmente lograr sentencias y que se sancione a las personas que cometen este delito. Sí, señora Doris, nos interesaría saber cuál es su opinión con respecto a lo que hemos escuchado como parte de estas encuestas, que la gente no conoce de qué se trata justamente este tema y confunde los términos. Sin embargo, dentro del plan de acción, uno de los principales acciones objetivos son que la gente tenga conocimiento de esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos ya para finalizar la implementación de este plan nacional. Sí, gracias por la oportunidad. En realidad yo creo que todavía falta mucho por informar
en general a través no solamente de la sociedad civil, que en buena parte asume este rol, sino que el Estado aquí está mostrando, porque hay acciones que está tomando, pero creo que falta mucho más para poder llegar a la población en general, ¿no? Informar y ver en detalle cada caso que se da y cómo los diferentes operadores de justicia asumen este rol, ¿no? De cuidar y de hacer cumplir la ley. Entonces la información o la desinformación en todo caso es muy alta, a todo nivel. No solamente de población en general, sino incluso de profesionales y, como digo, de operadores de justicia que se tiene que hacer cargo de ver qué medidas se toman frente a casos que nosotros vemos tan evidentes, ¿no? Y la confusión de los términos, creo que por ahí tenemos que empezar. En particular, nosotros lo que hacemos es informar lo que es trata dentro de lo que es los términos de una sexualidad concebida de una manera errónea, ¿no? Que induce, porque hay que ver la raíz de esto, ¿no? Yo creo que no se trata solamente de ver qué es la trata, ¿no? Y qué hacemos con los que están involucrados. Exacto. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que ese es uno de los grandes déficits. Cuando se ataca solamente las consecuencias, aborda solamente las consecuencias, sí, está bien. Se habla de abordar también e intervenir en lo que es las personas que han sido víctimas de esto, pero ¿por qué se da? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Yo creo que todavía no se ha llegado mucho. No se da, por lo menos en la medida en que este gran problema lo amerita, porque además nos compete a todos y a todas. No es solamente fuera del país ni de determinadas zonas, ¿no? Si se revisan las investigaciones, de hecho, vemos que diferentes zonas, por no decir la gran mayoría del Perú, están involucradas en este terrible problema. ¿Y a qué puede deberse? CHS Alternativo ha hecho un informe bastante amplio. ¿A qué puede deberse que no se llega a conocer el origen de este problema? Bueno, la trata de personas es la expresión de una serie de problemas que hay. A pesar de tener una dinámica propia y de ser un delito con una intensidad muy alta en el Perú, se sostiene en diversos factores estructurales que le dan vida, que son caldo de cultivo para que ese delito ocurra. Encontramos la informalidad, la pobreza, el poco presupuesto que invierte el Estado también para combatir este delito. Pero el presupuesto ha aumentado. Efectivamente, ha aumentado el presupuesto y eso es un logro que hay que reconocer, que se viene haciendo desde el Estado, pero aún es insuficiente. Y lo vemos justamente en el desconocimiento del delito por parte de la población, en las carencias que sufren las víctimas que son rescatadas. Entonces, estos factores estructurales dan vida a un delito como la trata de personas, que encuentra un espacio adecuado para asociarse a otras actividades delictivas como conocemos la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, y que generan pues ingresos altísimos, ¿no? Para este tipo de delitos. Entonces, estos factores, mientras no sean abordados de una perspectiva integral, mientras la lucha contra la trata de personas no se articule con otras luchas que el Estado emprende, como la disminución de la pobreza, de las ONG, de todo. Exacto, y articular las políticas públicas en los distintos niveles. Entonces estamos hablando de una tarea grande, de una tarea que es necesaria emprender. Es una tarea transversal y así se está asumiendo por parte del gobierno de manera transversal, porque los diferentes sectores se han involucrado en el tema para también ver no solamente el problema global, sino en la prevención, en la persecución, en la rehabilitación de estas personas, que es un tema bastante importante, ¿no? Efectivamente, hay una coordinación intersectorial en el Estado, hay espacios donde se impulsan esas acciones para combatir la lucha contra la trata. El Congreso también ha asumido un rol importantísimo a través del grupo de trabajo contra la trata de personas que lo coordina la congresista Carla Scheffer. Así es. ¿no? Le integran congresistas como Ana María Solórzano, Carmen Omonte, entre otras. Entonces creo que hay un esfuerzo por parte del Estado, pero aún no logramos tener un nivel de institucionalidad sólido y darle sostenibilidad a la lucha contra la trata. No es un tema prioritario en la agenda política del país aún. A pesar de haber un plan que ya se está culminando. Exacto. A pesar de que hay un plan, todavía no es un tema prioritario en la agenda y creo que hacia eso debemos impulsar los esfuerzos, tomando en cuenta que entramos en un año electoral, ¿no? Y en el trabajo directamente dirigido a la población, ¿también hace falta reforzar por ese lado? Bueno, definitivamente, sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Joel. Hay factores que tienen que ver con toda una estructura social. Pero nosotros, particularmente, lo que creemos es que tenemos que darle más fuerza a lo que es prevención. Y prevención considerando a dos, personas, por decirlo así, o dos grupos de personas importantes. No solamente prevenir de que alguien sea víctima de esta situación, sino también prevenir de que alguien se permita asumir la demanda de esta problemática. Porque por ahí es donde nosotros trabajamos
la raíz, el origen de esto. Su institución capacita, ¿no? ¿Verdad? Para las personas que están involucradas con temas de jóvenes puedan tener esta preparación y orientarlos mejor. Así es, trabajamos con adolescentes, con líderes jóvenes y con docentes, profesores de determinadas zonas, porque creemos que ellos pueden llegar y hacer una réplica de lo que nosotros les capacitamos para que puedan identificar situaciones de riesgo, comportamientos de riesgo, como decía, no solamente de que chicas y chicos, en este caso tiene que ver mucho con niños y adolescentes, ¿no? Que son la gran demanda, o los grandes demandados, por así decirlo, que ellos puedan prevenir, identificar situaciones de riesgo sin incurrir en ser involucrados en este ámbito, sino que tampoco puedan incidir en repetir patrones de conducta que les llevar a pagar para poder tener sexo o acceder a estas personas, que ahí es donde está nosotros la raíz. Entonces tenemos una gran demanda que no está todavía lo suficientemente considerada, una gran demanda que pese a que también hay normas, ¿no? Que sancionan al que demanda pagar por tener sexo con menores, pero sin embargo es algo que todavía es un tema que casi no se toca. Y nosotros trabajamos dentro de esa línea. Ahí es el origen. ¿Por qué existe la trata? Porque hay alguien que es capaz de pedir que puede pagar para tener sexo y tiene determinadas, digamos, requisitos que debe cumplir esa persona. Entonces hay alguien que se va a encargar de cubrir esa demanda. Entonces, se trabaja con la demanda, entonces yo creo de que si no se trabaja con ambos, digamos, grandes actores, que no es solamente la víctima, que sí o sí, sino con la gran demanda, ¿no? Entonces estamos viendo siempre o asumiendo la problemática de manera sesgada. Hablamos de mujeres, hablamos de niños, hablamos de población vulnerable. Ese es el rostro de la trata de personas. ¿Cuál es el perfil de una víctima de trata de personas? Bueno, acá hasta donde tengo entendido generalmente son adolescentes, pero estamos hablando incluso de adolescentes cada vez más jóvenes, de 13, 14 años, estamos viendo que son incluso niños, depende de la zona, encontramos en que en algunas zonas se da de 9 años, mayoritariamente mujeres, también se está incrementando el número de varones, ¿no? Que tienen que no solamente es situaciones de pobreza económicamente hablando, sino situaciones sociales, familiares, afectivas, ¿no? Que van a buscar apoyo de alguien, ¿no? Ese alguien va a aparecer, va a identificar esas situaciones, son personas que además no cuentan con el apoyo social, como digo, la estructura que respalde, ¿no? Y esto ya nos compete, creo, a toda la sociedad. Entonces se vuelve una población vulnerable para cualquier persona que esté dispuesta a ofrecer una situación que va a mejorar su situación de vida, porque el engaño es parte de todo esto, y cuando menos lo piensa lo involucra y la persona se siente cada vez más incapacitada de poder hacer algo. Y si hablamos de jovencitos, o de niñitas, niños, entonces pues es más difícil que puedan tomar decisiones o que puedan pedir ayuda, ¿no? Entonces ahí, y también eso pone en tapete a lo que cuánto nos estamos preocupando todos, tanto el Estado como las organizaciones de sociedad civil, por los niños, niñas y adolescentes. Sigue siendo una población vulnerable, altamente vulnerable, sin dejar de lado, por supuesto, a los demás, ¿no? Es un tema que realmente preocupa, pero ya estamos por terminar. O sea, el 2016, este plan de acción. ¿Es necesario elaborar otro, reorientarlo? ¿Qué es lo que se debería hacer? Definitivamente es necesario continuar con el trabajo que se ha venido haciendo, porque si no estaríamos simplemente dejando una tarea que todavía tiene muchos temas pendientes, ¿no? Creo que se viene haciendo un esfuerzo para elaborar un próximo plan que pueda lograr socavar los elementos que aún dan vigencia a este delito. El plan anterior, a pesar de tener importantes alcances, también ha tenido serias deficiencias, y creo que es el momento adecuado para poder corregir esas deficiencias en función de la experiencia que se ha ganado en los últimos años en el nivel de articulación, en la participación de la sociedad civil, en el incremento de las denuncias, el incremento de los canales de denuncia. Creo que se va generando mayor institucionalidad. Y ese plan creo que tiene que responder a estas necesidades, articulándose, como lo planteaba antes, con otras políticas en distintos niveles que permitan proteger, que permitan prevenir el delito y no tener que esperar a brindar una atención. Bien, definitivamente es un tema que da mucho que hablar y que seguirá seguramente en la agenda tanto de
políticos, como de autoridades, como de la sociedad misma que está involucrada en ese tema. Ya el tiempo nos ha quedado muy corto. Agradecemos la participación de ustedes aquí en el canal del Congreso y en el programa Voz Ciudadana. Vamos a ir a una pausa y retornamos con nuestro segundo bloque, donde vamos a tratar la tarea que está haciendo el propio gobierno para luchar contra la trata de personas. Pausa y volvemos. Yeah. Y estos son los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales. ¿Qué nos dice Franco Guevara? Podemos comenzar por la educación, ya que es la raíz de la mayoría de problemas, y el desconocimiento o falta de información es peligrosa, ya que vuelve a los ciudadanos más manipulables. ¿Qué nos dice Fran Flores? La corrupción es una causal de trata de personas. Los nightclubs que funcionan con amparos judiciales con licencias indebidas, por ejemplo, es su opinión. ¿Qué nos dice Marc Pacheco? Necesitamos más educación, es muy puntual en su comentario. ¿Qué nos dice Jorge Yanulaque? Combatir la trata de personas, entre otros delitos como los de seguridad ciudadana, es una tarea algo difícil, pero no imposible. ¿Qué nos dice Ricardo Castañeda? Si hablamos de trata de niños, definitivamente tiene que prohibirse la explotación laboral infantil. Si eso no fuese posible, otra alternativa es realizar exhaustivos seguimientos a los niños de la calle para determinar si son explotados arbitrariamente o si en verdad trabajan por extrema necesidad de su familia. Yeah. Bien, como hemos visto a través de los comentarios en las redes sociales, la ciudadanía también piensa que falta más información sobre el tema de trata de personas, así como de educación, pero también hacer un mayor control con respecto, por ejemplo, a los niños que trabajan en la calle, que se ven expuestos a ser utilizados para algún tipo de explotación. Bien, en este último bloque vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Sergio Guamán, representante de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, y el doctor Jorge Vega, representante de la Defensoría del Pueblo, a quienes le damos la más cordial bienvenida aquí al programa Voz Ciudadana. Y vamos a empezar por definir un poco qué es lo que está haciendo el gobierno en la trata de personas. Sabemos que recientemente, el año pasado, se han instalado 8 fiscalías especializadas en trata de personas a nivel nacional, principalmente en zonas donde se ven más estos casos, como es la zona de Madre de Dios. Sí, efectivamente. Ante todo, muchas gracias por el espacio. Como bien comentaban en el bloque anterior, el tema del desconocimiento no solo va en los ámbitos de el conocimiento propiamente del delito, sino también del rol del Estado y de las acciones que está elaborando, digamos, para hacerle frente a la trata. En este sentido, habría que precisar que en el año 2004 se conformó un grupo de trabajo multisectorial permanente para hacerle frente a la trata. Es desde este espacio o desde este órgano ejecutivo, desde donde se implementan las políticas, digamos, se coordina, se desarrolla y se promueve todos aquellos instrumentos para hacerle frente a la trata de personas. Solo para darle una información fidedigna, solo en el año 2015, ya que usted comentaba el tema de las fiscalías, desde este órgano ejecutivo se han implementado acciones como, por ejemplo, a nivel del sector interior, la implementación de departamentos desconcentrados especializados para hacerle frente a la trata de personas, ¿no? Estos departamentos desconcentrados se han implementado en 20 regiones del país, ¿no? Además de esto, se han podido formar aproximadamente 110 instructores policiales especializados solo en la investigación del tema de la trata de personas, que es un aspecto que lógicamente potencia el tema del reconocimiento, la detección de los casos y también el tema asistencial hacia las víctimas, ¿no? En ese nivel también habría que resaltar el trabajo que viene haciendo el Ministerio Público, porque de esa misma manera la especialización no solamente va en la línea de acción policial, sino también fiscal. Y como usted comentaba, el tema de las fiscalías especializadas que se han implementado ya en 8 regiones. Puno, Madre de Dios, Cusco, Tacna, Tumbes, Lima y Callao. ¿Las leyes son lo suficientemente drásticas para complementar este trabajo? Fíjese que en ese sentido también desde el grupo multisectorial el año pasado se gestaron
dos instrumentos muy importantes. El primero fue el perfeccionamiento del tipo penal, la ley 28950, cuyo texto ha sido, digamos, mejorado. Y de esto también ha devenido un reglamento que desarrolla justamente las responsabilidades que tienen los sectores, no solamente en el ámbito persecutivo, también en lo preventivo y en lo asistencial. Habría que señalar de que este reglamento actualmente ha sido ya aprobado por este grupo multisectorial y se está a la espera de que sea refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros para su promulgación. Estamos esperando que esto sea ya en los próximos días, ¿no? Otra cosa que es importante señalar, de que es importante en el tema asistencial, es que hay un protocolo intersectorial, ¿no?, que se ha trabajado, en donde se articula justamente el tema de la asistencia de manera conjunta, no solamente del Ministerio Público y la Policía, también del Ministerio de la Mujer, ¿no? Así es. Entonces, un trabajo conjunto. Efectivamente, y este protocolo intersectorial va a permitir eso, ¿no?, que hay una simbiosis entre las partes para poder potenciar la asistencia, la protección y lo más importante, que es lo que estamos buscando y es una mirada a obtener para el próximo plan, que es la reinserción social de las víctimas, ¿no? Ajá, sí, también vamos a conversar sobre eso, pero el tema que preocupa a los representantes que tuvimos al inicio del programa de las ONGs es atacar el problema de raíz. Doctor Vega, desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo se puede atacar este problema de raíz? A ver, los instrumentos internacionales que regulan el tema de la trata y las instancias internacionales ponen el énfasis en dos aspectos, en la oferta y la demanda. La oferta tiene que ver con las condiciones sociales que permiten que las víctimas sean víctimas de trata, sean captadas, básicamente, y eso tiene que ver con el tema del multisectorial, pero básicamente con un tema de pobreza y falta de oportunidades. El principal mecanismo de captación de las víctimas es la oferta laboral. Entonces las víctimas falta de trabajo, laboral permite esto, de carencias sociales, de alguna manera son más proclives a aceptar estas pseudo ofertas laborales que no tienen ningún tipo de asidero, ¿no? Entonces eso es por un lado, pero por el otro lado, por el lado de la demanda, también hay un tema a tratar. O sea, las personas que demandan los servicios básicamente sexuales de menores de edad. Y hay un tema que tiene que ver también con lo social y con la manera de construir la masculinidad en los varones. O sea, hay que, desde el punto de vista educativo, hay que atacar la manera de construir esta masculinidad basada en el hecho de que un varón, para ser amado, para tener sexo, tiene que pagar. Y más aún si tiene que pagar a una menor de edad. Entonces ahí hay una serie de tareas pendientes, por ejemplo, en el tema social. Ahí creo que los gobiernos regionales pueden tener una labor muy importante porque son ellos los que realmente es más cercanas a las necesidades de las personas. Y por el otro lado hay algo pendiente en el tema educativo, ¿no? De cómo construir una visión distinta, sobre todo de la mujer, por parte del varón. Yo creo que eso es una tarea pendiente que creo que va a ser abordada ya en el nuevo plan que está próximo a elaborarse. Se tiene que elaborar, ¿verdad? Que es necesario elaborar. Si bien usted sí hablaba de la intervención de los gobiernos regionales y justamente se les solicitó a los gobiernos regionales que hicieran planes o proyectos de inversión para poder crear más casas de refugio, casas de rehabilitación para las víctimas de trata de personas. Sabemos que solamente hasta el momento hay 2 casas implementadas, una en Lima, otra en Madre de Dios. Y esto es parte de lo que justamente usted mencionaba, la parte de la rehabilitación, de la resocialización, de que vuelva a ser un ser humano común y corriente como todos nosotros y que pueda volver a hacer sus actividades normales, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese es uno de los temas pendientes que están en la agenda, atacar este eje tan importante como es la parte de la reinserción y la asistencia de la víctima, ¿no? Fíjese, los gobiernos regionales, al igual que en Lima, ya hay varios espacios, mesas y comisiones regionales a nivel nacional que han implementado sus planes. Muchas de estas mesas, aquellas que se han consolidado de una mejor manera, como en el caso, puedo citar, por ejemplo, Trujillo, que tiene una voluntad no solamente desde el espacio ejecutivo, sino también políticamente hablando, porque el tema de implementar albergues es un tema bastante complejo, ¿no? Ahí tiene que haber un trabajo articulado con entidades estatales como, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público,
Lo importante es que estos compromisos que ellos están asumiendo, ¿no?, bajen, digamos, a niveles de donde haya específicamente poder de decisión política para poder implementarlos. Yo creo que este año tenemos en adelante este tema pendiente. Trujillo tiene, por ejemplo, una mirada de desarrollar técnicamente un proyecto de inversión pública, llevarlo a un SNI para poder implementar su albergue, ¿no? Pero requiere también el tecnicismo para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, en esa asistencia técnica que se trabaja desde el grupo también multisectorial, es que estamos desarrollando también este trabajo. Sabemos que es un tema pendiente y que tenemos que también considerarlo para que el próximo plan sean las prioridades. Hay una propuesta que planteó la congresista Carla Scheffer que viene siguiendo muy de cerca ese tema de trata de personas, y es que, por ejemplo, si se detecta que en un hotel se está cometiendo o hay una red de prostitución ahí donde se comete este delito, que sea de alguna forma incautado o sea usado para las personas, la rehabilitación de las víctimas. ¿No? Podría ser una alternativa, ¿no? Son alternativas, digamos, que se vienen matizando. Fíjese que también hay espacios como la sociedad civil, la misma Iglesia Católica, en algunos programas también tienen casas refugios que quieren donarlas para poder desde ahí implementarlas, ¿no? Pero no solamente es la infraestructura, también es el mantenimiento. O sea, hay que pensar en que tenemos que contratar profesionales para poder dar la asistencia legal, soporte psicológico, ¿no?, el tema de la alimentación, el de implementar y darle un mantenimiento al albergue. No solamente se trata de encontrar solamente los espacios, ¿no? Y ese es un trabajo, digamos, articulado que se tiene que hacer, que es complicado, que es complejo, pero tenemos que comprometernos a sacarlo adelante, ¿no? Doctor Vega, definitivamente este es un tema que debería tener continuidad, ¿verdad? Claro, el tema de los albergues es un tema, a ver, hay que plantearlo más que en términos de albergue, en términos de servicio. Las víctimas en un primer momento, cuando son rescatadas, necesitan dormir y comer, ¿no? Un espacio donde sus primeras necesidades sean cubiertas. Entonces, más que crear tal vez albergues, hablar de un espacio físico, hay que hablar del servicio de alojamiento. Entonces, porque construir un albergue, como bien dice, puede llevar mucho tiempo. Pero mientras que eso sucede, el Estado puede proveer los recursos o asignar los recursos, los gobiernos regionales, por ejemplo, no asignar los recursos para que esta víctima pueda alojarse mientras, ¿no?, los primeros días, mientras que se prepara el retorno a su lugar de origen. Entonces hay que crear, más que hablar de albergue propiamente dicho, hay que hablar del servicio de alojamiento de las víctimas. Sobre todo, ¿está incluido el tema de la rehabilitación o solamente el alojamiento? Claro, y después el segundo paso es el ver toda la estrategia de reinserción de la víctima, donde tienen que actuar muchas entidades, el Ministerio de Trabajo, porque básicamente es un problema laboral el que originó el problema, el Ministerio de la Mujer, ¿no?, el Ministerio de Salud, para restablecer la salud física de estas víctimas rescatadas, que han sido muchas veces brutalmente explotadas, ¿no? ¿Hay experiencias de otros países exitosas que podamos seguir también nosotros? En otros países, sobre todo en la esfera europea, hay experiencias que rescatar. Siempre no se trata de inventar la pólvora, sino de alguna manera replicar algunas actuaciones, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, donde el sistema de protección, sobre todo a las personas menores de edad, tienen un nivel de funcionamiento mucho mejor que el nuestro. Porque no se trata también de crear nuevos programas, sino de utilizar los ya existentes para coadyuvar en la rehabilitación y reinserción de las víctimas. Bien, doctor Huamán, ya casi para finalizar esta entrevista, es importante dar el primer paso y es denunciar. Así es, efectivamente. Mire, fíjese, nosotros desde la Mesa Multisectorial contra la Trata de Personas tenemos ya desde el año 2006 una herramienta que permite justamente aperturar canales de denuncia, como es la línea gratuita contra la trata de personas, que es uno de los espacios que hay para denunciar. La importancia de esta línea, que es la 1818, opción 1 y un número de 4 dígitos, es que el servicio en principio brinda protección, ¿no? Garantiza, digamos, la protección de derechos humanos. La gente que llama lo puede hacer de manera anónima. Muchas veces la sociedad, los mismos ciudadanos conocen de espacios, lugares, establecimientos, bares, nightclubs donde se da el tema de la trata, y muchas veces no denuncian por temor o porque de repente les parece más complejo o complicado ir de repente a una comisaría, a una fiscalía para denunciarlo, ¿no? Es gratuito, ¿no? Es confidencial. Tiene cobertura nacional, funciona a las 24 horas,
Hay un tema de mediación, como le digo, el servicio gratuito se encarga, digamos, de hacer las gestiones del caso en coordinación con las instancias especializadas, ya sea de la policía, el Ministerio Público o incluso más abajo con el grupo multisectorial, ¿no? También habría que hablar del tema de la responsabilidad y buena fe, ¿no? Estos servicios gratuitos que pone el Estado al alcance de los ciudadanos son servicios que son servicios muy delicados, ¿no? Que tienen un propósito, que es salvar vidas, ¿no? O contribuir en la consejería, en la orientación al ciudadano para que prevenga ser víctima de explotación o de trata de personas. Y así como el servicio asume, digamos, este tipo de gestión de casos, también se exhorta al ciudadano que los pueda utilizar de manera adecuada y responsable, ¿no? Porque muchas veces los ciudadanos utilizan estos servicios, pero de una manera poco apropiada. Existe un gran índice, como le pasa a muchos servicios, de tener llamadas perturbadoras, por ejemplo. Pero mientras mucha gente está llamando de repente para molestar en el servicio, sí, claro, detrás puede haber alguien que está llamando también para denunciar un caso. No solo este año hemos tenido más de 2.600 llamadas atendidas. Habría que hacer énfasis que hemos podido precisar que 78 han sido las denuncias que han generado una investigación a nivel policial o fiscal, y de estas lo positivo es que se ha podido en algunos de ellos generar intervenciones operativos que han permitido el rescate de aproximadamente 16 víctimas, ¿no? Eso para nosotros es muy importante, porque estos servicios y espacios se fundamentan en ello, ¿no? En la medida que se pueda rescatar una sola vida, eso se justifica, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un logro, y al igual que esta línea gratuita, también existen los centros de emergencia mujer, las comisarías, ¿no? Los programas, digamos, de apoyo de la sociedad civil. Este es un trabajo conjunto, como usted lo sabe y como lo han comentado los panelistas anteriores, y estamos en esa línea para poder sacar adelante el tema y tratar de... Hay una importante participación de la propia ciudadanía. Sí, por supuesto que sí, efectivamente. Bien, el tema da para más, sin embargo ya el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Vamos a agradecer su participación aquí en el programa Voz Ciudadana. Y a nuestros televidentes les recomendamos que hagan las denuncias llamando a la línea gratuita implementada por el Ministerio de Justicia al 1818 opción 1. No hay tiempo para más, conmigo será hasta otra oportunidad.